Gente, bienvenidas y bienvenidos al segundo video. En estos casos, como decía en las de reglas de deducción bifurcada, la razón de la bifurcación es que a diferencia de estos valores asignados a estas formas lógicas, eh, en estos casos la deducción no es unilineal. Es decir, tenemos dos opciones. Por ejemplo, si es que sabemos que hay una conjunción falsa, una opción es que uno de los conjuntivos sea falso, una de las fórmulas sea falsa, o la otra opción para que esto sea correcto es que la otra sea falsa, ¿sí? O para que una disyunción sea verdadera, basta con que la primera fórmula, uno de los disyuntos sea verdadero, o el segundo. Entonces, en un árbol semántico lo que vamos a analizar es cada una de estas opciones por separado. Por eso vamos a abrir ramas para estos árboles. Por lo tanto, el nombre mismo tiene que ver con esto, ¿no? Siempre vamos a partir de cierta fórmula o cierto conjunto de fórmulas que van a ser las que tienen los primeros valores asignados hipotéticamente, y eso va a formar, digamos, nuestras raíces o el inicio del tronco. Y luego, en estas deducciones que pueden ser lineales o bifurcadas, vamos a construir el resto de ramas del árbol. Por eso es como un árbol invertido y por eso se llama árboles semánticos, ¿no? O por ejemplo, cuando tenemos una condicional que es verdadera, en este caso se deduce que esto se cumple cuando o la primera fórmula es falsa, ¿no? Ahí sabemos que este valor de la condicional se cumple, o cuando el segundo es verdadero, ¿no? Cuando el consecuente es verdadero. Y en el caso de las bicondicionales siempre hay dos situaciones que harían correcto al valor asignado a la bicondicional, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el valor verdadero, eso se da cuando las dos fórmulas son verdaderas o, ¿no? Un lado o las dos son verdaderas, o por otro lado, en otra rama, o las dos son falsas, ¿no? O una bicondicional es falsa cuando tiene valores diferentes sus fórmulas, ¿no? Entonces, por un lado podría ser que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, y por otro lado podría ser que la primera sea falsa y la segunda verdadera, y tendríamos eso representado también como dos opciones. ¿Cómo se ve esto en un árbol? Preferí explicarlo linealmente primero y luego mostrarlo ya gráficamente cómo aparecería en un árbol, ¿no? En un árbol las cinco primeras reglas, por ejemplo, aparecerían así como las de deducción lineal de árboles, ¿no? Si tengo una fórmula que tiene una negación como operador principal y es verdadera, luego la deducción sale así, ¿no? De esta se deduce que es falsa la fórmula sin negación y se va descomponiendo la fórmula hasta que ya tenga solamente fórmulas atómicas, ¿no? Lo mismo acá en las operaciones lineales, ¿no? Se consignan simplemente los valores que se deducen del paso al que se le aplica la regla. Y claro, en las reglas de bifurcación tenemos las dos opciones que se abren, ¿no? En las del bicondicional, como dije, hay dos fórmulas que conlleva cada opción, ¿no? Es verdadero cuando ambos son verdaderas o es verdadera cuando ambos son falsas. Es falsa cuando tienen valores diferentes la primera verdadera y la segunda falsa, o cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, ¿no? Ahora, una nota importante es saber cuándo tenemos que dejar de hacer estas deducciones en nuestra prueba de árboles semánticos, porque se trata de hacer esa deducción partiendo de las fórmulas que teníamos como hipótesis, pero luego corriendo el programa y aplicándola a todas las subfórmulas que van apareciendo, ¿no? Cuando paramos este proceso de deducción aplicando estas reglas del 1 al 10, hay dos señales de que podemos parar, ¿ya? Y tenemos que estar siempre muy atentos a descubrir si se da alguna de esas dos señales o condiciones para detenernos. La primera es, o queda al menos una rama abierta en la prueba. Vamos a ver qué es una rama abierta, pero eso significa que ya no es posible deducir más valores para subfórmulas en una rama que no ha generado contradicción. Es decir, esta deducción de valores podría generar en una rama contradicción, ¿no? Pero si es que ya hemos aplicado a todas las subfórmulas de esa rama estas reglas 1 al 10 y no se ha generado ninguna contradicción y por lo tanto ya no hay subfórmulas a las cuales yo les pueda aplicar estas reglas, entonces ahí se dice que tengo una rama abierta. Si tengo una rama abierta, se acabó. Me detengo ahí y digo, ya no tengo que deducir más valores. La otra opción es que todas las ramas se cierren. ¿Qué significa tener ramas cerradas? Significa que se han generado contradicciones dentro de las ramas de la prueba. Entonces, otra opción es que en estas deducciones lleguemos a que en todas, absolutamente todas las ramas que tiene nuestro árbol se generen contradicciones. Y por lo tanto, esa es otra manera de acabar la prueba, ¿no? Entonces, se acaba cuando encontremos una rama abierta
o cuando vemos que todas las ramas se han cerrado por contradicciones. Esa es la regla. Cualquiera de los dos escenarios hace que se detenga mi prueba, ¿ya? Entonces es importante siempre que estemos aplicando el paso de las deducciones, dar cuenta de, o tener en cuenta si las fórmulas que estamos deduciendo se contradicen con algunas de las que ya hemos puesto por encima en esa misma rama, ¿no? Buscando si hay contradicción. Entonces, si se genera una contradicción, tenemos que cerrar inmediatamente esa rama, ¿sí? La otra opción es de no encontrar contradicciones, tenemos que asegurarnos de haber desarrollado todas las subfórmulas a través de la aplicación de las reglas 1 a 10 hasta que ya no se pueda aplicar más en esa misma rama. Si es que ya no tenemos subfórmulas a las cuales aplicarles en esa misma rama, recién podremos decir que esa rama, si no ha generado contradicciones, es una rama abierta, ¿no? Ahora, en términos ya esquemáticos, entonces una rama cerrada es aquella en la que se genera una contradicción. Es decir, aquella en la que va a aparecer una fórmula, digamos, phi, pero va a aparecer en un momento de la rama como verdadera y en otro momento como falsa, ¿no? Eso significa que se genera una contradicción. Entonces, en términos prácticos, una rama cerrada va a ser una rama en la cual hay una contradicción, porque hay una misma subfórmula que tiene valores inversos, verdadero o falso. La rama abierta más bien es aquella que no genera ninguna contradicción, ¿ya? Pero, además, no puedo decir que cualquier rama que no genera contradicción es una rama abierta. Esa rama además tiene que ya no tener ninguna subfórmula molecular, porque toda subfórmula molecular yo podría haberle aplicado una regla más del 1 al 10. Pero si ya he deducido todos los valores posibles de estas subfórmulas hasta sus valores atómicos, y ya no puedo aplicar reglas 1 al 10 a las fórmulas atómicas porque no hay reglas para las fórmulas atómicas, entonces simplemente se acabó mi prueba también, ¿ya? Entonces, una rama abierta es aquella en la que no hay contradicción y ya no tengo ninguna fórmula a la cual yo le pueda aplicar reglas. Es decir, ninguna fórmula molecular sin haberle aplicado reglas todavía, ¿ya? Vamos a ver cómo eso se muestra en términos ya del método mismo, pero está bien tenerlo también en cuenta como parte de esta explicación, ¿ya? Finalmente, cuando ya se detiene por alguna de estas dos razones nuestra prueba, entonces tenemos una tercera parte. Y la tercera parte es simplemente finalizar la prueba. Finalizar la prueba significará interpretar el resultado que tenemos. Y el resultado que tenemos es uno de los dos. O tenemos una rama abierta o tenemos que todas las ramas están cerradas. No hay ningún otro resultado, así que es bastante sencillo esto, ¿ya? ¿Qué pasaba cuando nuestra prueba era de tautología? Si es que una fórmula es tautológica. Si todas las ramas se han cerrado, es decir, si tengo contradicciones en todas las ramas de mi árbol, lo que significará eso es que la hipótesis que he establecido, en este caso, por ejemplo, la hipótesis de la prueba de tautología es que la fórmula podría ser falsa. Si es que esa hipótesis genera contradicciones y solamente contradicciones en todas las ramas, significa que se rechaza esa hipótesis. Y entonces la fórmula no podría ser falsa. Por lo tanto, si todas las ramas se cierran en una prueba de tautología, la respuesta será A, la fórmula es tautológica, porque no puede ser falsa en ningún caso. Lo mismo pasaría en el caso de la contradicción. Si es que todas mis ramas se cierran y veamos cuál es la hipótesis en mi caso de la prueba de contradicción. Mi hipótesis es que es verdadera la fórmula en algún caso. Si es que esto me genera puras contradicciones, significará que no puede ser verdadera, es decir, que es necesariamente falsa. Y por lo tanto, en ese caso, si es que todas mis ramas se cierran, sería contradictoria la fórmula. Ahora, ¿qué pasa si en estas dos primeras pruebas me queda al menos una rama abierta? Cuando me aparece una rama abierta en la prueba de la tautología, digo, es posible que mi hipótesis se cumpla en algún caso. Es decir, es posible que esta fórmula sea falsa, porque mi hipótesis aquí va a ser de falsedad. Y diré entonces, si la fórmula puede ser falsa, no es tautológica. ¿Qué pasa si hay al menos una rama abierta en la prueba de contradicción? Sucede lo mismo. Como mi hipótesis era de que la fórmula podía ser verdadera, entonces si hay una rama abierta se me está corroborando esa hipótesis. Y por lo tanto, si una fórmula puede ser verdadera, no será contradictoria, ¿no? Porque para ser contradictoria tendría que ser imposible que sea verdadera. Algo extra, si es que sabemos que hay una rama abierta, sabemos que hay un caso en que la fórmula es verdadera, y eso significa que sabemos que es satisfacible. Entonces la prueba de contradicción, cuando me da resultado que hay al menos una rama abierta, eso es prueba de que la fórmula es satisfacible. Eso es un dato importante porque la fórmula de contradicción nos sirve también para probar satisfacibilidad. Y en el caso ya de fórmulas o de relaciones entre dos fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la prueba para ver si hay implicación o si hay equivalencia, también vamos a tener esos dos posibles resultados. O todas las ramas se cierran o hay al menos una rama abierta, ¿no? Y siempre veamos que cuando todas las ramas se cierran, la prueba que estoy realizando
tiene un resultado positivo, es decir, si es tautológica, si es contradictoria, y en este caso, si todas las ramas se cierran, si hay implicación. ¿Sí? En cambio, cuando hay al menos una rama abierta, no habrá esa relación que estamos, o propiedad semántica que estamos probando. ¿Ya? ¿Por qué es esto en el caso de la implicación así? Porque la hipótesis de valores que utilizábamos era, la primera es verdadera y la segunda es falsa. Esa combinación de valores que quería que no haya implicación. Si es que por lo tanto esa asunción de valores da solamente contradicciones y todas las ramas se cierran, entonces habrá implicación, ¿sí? Porque no será posible esa combinación de valores. Pero si hay al menos una rama abierta, será que se comprueba que hay posibilidad de que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Y en ese caso no habrá implicación. En la equivalencia, si las ramas de ambos árboles todos se cierran, es decir, de los dos árboles que tenemos que hacer para la equivalencia, acuérdense que para la equivalencia teníamos que hacer siempre dos árboles, ¿sí? Si ambos árboles que asumían valores incompatibles entre ambas fórmulas, ¿no? Digo, más que incompatibles, valores contrarios en ambas fórmulas, si asumíamos eso y eso genera solamente contradicciones en ambos árboles, entonces hay equivalencia, porque esas combinaciones de valores no serían posibles. Pero si hay al menos una rama abierta en cualquiera de los árboles, sea cual sea por el que comencemos, si hay al menos una rama abierta, eso ya significa que no hay equivalencia. Entonces miren lo importante de esto. Si es que yo hago mi primer árbol de la prueba de equivalencia y ya en él encuentro una rama abierta, ya no tengo que hacer el segundo. Porque la regla dice que al menos una rama abierta en cualquiera de los árboles ya hace que se termine mi prueba. Y que no hay equivalencia. Finalmente, para la validez y para la inconsistencia también vamos a tener los mismos resultados posibles, ¿no? O todas las ramas se cierran y se comprueba que mi propiedad que estaba analizando es correcta, o hay al menos una rama abierta y la propiedad que estaba intentando analizar, la de la validez, no se da, es decir, el argumento es inválido. ¿Cuál era la asunción que teníamos cuando probamos si un argumento era válido? Teníamos que teníamos que todas las premisas eran verdaderas y la conclusión era falsa, ¿no? Porque eso significaría que no sería válido, que es la hipótesis que tengo que asumir. Entonces, si es que esa hipótesis me genera puras contradicciones y todas las ramas se cierran, el argumento será válido, porque se rechaza que todas las premisas puedan ser verdaderas y la conclusión falsa al mismo tiempo. En cambio, si es que hay al menos una rama que corrobore esa hipótesis, el argumento será inválido. ¿Sí? Y por último, miren aquí, la prueba es de inconsistencia, no se olviden, no es de consistencia, y por lo tanto, si todas las ramas se cierran, el conjunto será inconsistente, se aceptará la propiedad que estábamos probando, y en cambio, si queda una rama abierta, se rechazará que sea inconsistente y por lo tanto será consistente el conjunto. ¿Qué era lo que asumíamos en la prueba de inconsistencia? Asumíamos que el argumento era consistente, ¿no? Que era el negar esta relación. Y eso significaba asumir que teníamos todas las oraciones del conjunto como verdaderas. Entonces, si al asumir eso, asumir que todas son verdaderas, todas pueden ser verdaderas juntas y solamente eso me genera contradicciones y todas las ramas se cierran, entonces el conjunto será inconsistente, porque no es posible que todas sean verdaderas juntas. Pero si se corrobora que todas pueden ser verdaderas juntas a través de una rama abierta, entonces el conjunto será consistente. Listo, eso sería todo con respecto a los pasos del método, ¿sí? Con esos tres pasos, con esas tres partes del método, ¿no? Primera parte, segunda parte, tercera parte, es decir, asignación de valores hipotéticos, deducción de valores y interpretación de resultados, ya tendríamos todo lo necesario para hacer ejercicios modelo. Así que nada, en el siguiente video, yo calculo de 2 videos más, realizaremos todos los ejercicios modelo de estas páginas que vienen, ¿ya? Además, en estas páginas también les voy a detallar un par de cuadros más que son importantes, ¿no? Como este que está en la página 6, entre la página 6 y 7. Y luego también les hablaré un poquito al final sobre esos tips para la segunda parte del método, que es la deducción en los árboles semánticos, porque van a ver que tenemos que seguir cierto orden para hacer las deducciones de valores, y aquí les dejo algunos tips para que sigan ese orden, ¿ya? Y no se pierdan. Bueno, eso lo vemos en los siguientes 2 videos. Chao.